La evidencia de una civilización largamente olvidada está en todas partes, debajo de un convento español, debajo de una calle. La mayor parte estaba cubierta de enredaderas y vegetación, reclamada por la selva. Pero, cuando un par de exploradores británico-estadounidenses peinaron la península de Yucatán en las décadas de 1830 y 1840, pronto se convencieron de que los misteriosos yacimientos eran grandes tesoros arqueológicos. La función de estos sitios, artefactos, templos, pirámides, restos de arte e incluso de escritura era en su mayoría desconocida. Las ruinas en cuestión eran los restos de los mayas, una importante civilización mesoamericana que cubría gran parte de América Central, desde el norte de Belice hasta Guatemala y el sur de México. Ahora se sabe mucho más sobre el grupo, responsable de algunas de las mayores hazañas de su clase. Los mayas cultivaron las primeras cosechas de la región y domesticaron su fauna, construyeron sus pirámides, sus primeras ciudades y crearon o perfeccionaron casi todos los aspectos de la civilización moderna. Aunque los orígenes de la cultura maya siguen siendo oscuros, se cree que surgió por primera vez entre 7000 y 2000 a.C., cuando los cazadores-recolectores abandonaron sus hábitos nómadas y crearon asentamientos más permanentes. Análisis recientes sugieren que estos primeros pobladores procedían de Sudamérica y probablemente desarrollaron su alimento básico, el maíz, hacia el año 4000 a.C. El cultivo del maíz cambió radicalmente la trayectoria de los mayas, impulsando la explosión de la sociedad y su cultura. A medida que los mayas fueron construyendo su sociedad, sentaron las bases de complejas redes de comercio, técnicas avanzadas de irrigación, purificación del agua y agricultura, guerra, deportes, escritura y un complejo calendario. El intrincado calendario incluía 3 sistemas de datación, uno para dioses, otro para la vida civil y un tercer calendario astronómico conocido como la cuenta larga. El punto de partida de este tercer calendario se fijaba en la fecha legendaria de la creación de los humanos, correspondiente al 11 de agosto de 3114 a.C. El calendario de la cuenta larga comenzaba un nuevo ciclo el 21 de diciembre de 2012, lo que dio lugar al mito de que el mundo se acabaría en esta fecha. Sin embargo, a pesar de las leyendas urbanas y las largas interpretaciones erróneas de la tradición maya, el cambio de ciclo del calendario no trajo consigo el fin del mundo. Entre las ciudades mayas más importantes estaban Palenque, Chichén Itzá, Tikal, Copán y Calakmul, pero aunque los mayas compartían una sociedad, no era un imperio. En cambio, las ciudades-estado y los gobernantes locales vinculaban entre la coexistencia pacífica y la lucha por el control. Algunos lugares, como la aldea de Joya de Seré, parecen haber sido dirigidos por un gobierno colectivo en lugar de un señor de élite. Chichén Itzá, Boca del Pozo de los Brujos del Agua. Es uno de los principales sitios arqueológicos mayas de la península de Yucatán, en México. Se encuentran a escasos 2.5 kilómetros de la localidad de Pisté, en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán, al sureste del país. Consistió en una ciudad o centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las construcciones principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico tardío o posclásico temprano, 800 y 1100 después de Cristo, dentro del periodo posclásico mesoamericano. Fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, el 7 de julio de 2007. El templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, por una iniciativa privada sin el apoyo de la UNESCO, pero en reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio de la mitología maya es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Chichén Itzá fue fundada hacia el año 250 después de Cristo durante la primera bajada o bajada pequeña del Oriente, que refieren las crónicas, por los chanes de Bacalar, que después se llamaron Itzá y más tarde Cocomes. Habiendo establecido los chanes la capital de su gobierno en Chichén Itzá en la época señalada, provenientes de Bacalar, continuaron su trayecto de oriente o poniente en la península de Yucatán, al cabo del cual fundarían también otras ciudades importantes como Ekbalam, Izamal, Motul, Tujó,
la actual Mérida de Yucatán y Champotón. Ya hacia el final del periodo clásico tardío, Chichén se convirtió en uno de los más importantes centros políticos de las tierras del Mayab. Para el principio del posclásico, desde el año 900 hasta el 1500, la ciudad se había consolidado como principal centro de poder en la península yucateca. De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad hayan sido destruidas y reconstruidas más tarde. Se puede decir que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que condujo a la pérdida de la hegemonía de Chichén Itzá en el Mayab. Se formó la Liga de Mayapán, que fue una unión de casas sacerdotelas de la península. Entre las más importantes eran Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. Sin embargo, esta liga fue destruida por desacuerdo entre los caciques Xalac-Winik de los participantes, que llevó a una declaración de guerra de uno de ellos. Al final, 1000 años después, la propia región se había convertido en un lugar de pugnas y de luchas. En la caída, la élite estaba formada por guerreros, sacerdotes y comerciantes que gobernaban Chichén Itzá. Ellos habían introducido el culto al dios Kukulcán, había levantado impresionantes construcciones de taludes y muros verticales y representaciones del dios pájaro serpiente que vino afuera. En el proceso de la declinación, el militarismo fue el fundamento indudable de esta cultura. Esto se hace evidente en el monumento llamado Plataforma de las Calaveras, donde exhibía clavados en estacas los cráneos de cientos de enemigos. Chichén Itzá conservaba su fama del sitio sagrado en la época de la conquista y aún acudían a la antigua capital de los itzáes peregrinos mayas a realizar rituales en el cenote sagrado, en el castillo y el osario. Por la importancia de Chichén Itzá, Francisco de Montejo llegó a plantear establecer ahí la capital de la provincia de Yucatán. Aunque la idea no prosperó, las crónicas de la época como Fray Diego de Landa quedaron impresionados por las dimensiones de Chichén Itzá y por sus bien conservadas construcciones. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores han querido llamar mexicanizados. Lo cierto es que es visible la influencia de las culturas provenientes del altiplano mexicano y la mezcla del estilo Puc proveniente de la zona alta de la península de la arquitectura clásica maya. La presencia de estos elementos procedentes de las culturas del altiplano fue interpretada hasta hace algunos años como producto de la migración masiva o conquista de la ciudad maya por parte de grupos toltecas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que pudieron haber sido la expresión cultural de un sistema político muy extendido y prestigioso durante el posclásico temprano en toda Mesoamérica. Alrededor del día equinoccial, las sombras de los aristas de las plataformas o basamentos superpuestos que integran el gran edificio, configurándose así la imagen del cuerpo de la serpiente, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza Petra situada en la base inferior de la escalinata. Es una opinión común que este juego de luz y sombra representa la bajada de Kukulcán a la tierra, como quisieron los mayas simbolizar el mandato superior de acudir a la labor agrícola antes de la inminencia de la llegada de las lluvias, al concluir el mes de marzo en que se inicia la temporada de siembra de la milpa en la región. También se ha propuesto que el fenómeno refleja la relación entre el conocimiento astronómico y la arquitectura, así como el trabajo agrícola. Algunas estructuras adicionales que trae Chichén Itzá: el juego de la gran pelota, templo del jaguar, templo sur del juego de pelota, templo del hombre barbado, templo de las águilas y jaguares, templo de Venus, cenote sagrado, templo de las mesas, templo de los guerreros, grupo de 1000 columnas, pilares del norte, el osario, plataforma de las tumbas, plataforma de Venus, Chickaxoc, casa colorada, casa del venado, observatorio, complejo de las monjas y la iglesia.